comenzamos a grabar la porción de la Torá o la Parashá Vayigash, él se acercó. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, amén. Amén, amén. La sinopsis de esta, Yehudá intercede ante Joseph, quien aún no se ha revelado como hermano. Joseph se identifica ante sus hermanos. Los hermanos llegan a Canaán y le cuentan a su padre la gloria de Joseph. Jacob parte a Egipto al encuentro de su amado hijo. La familia de Jacob, Israel y Joseph se reencuentran. Jacob se encuentra con Paró y los egipcios compran provisiones durante los 2 años de hambruna. Bien, como se había mencionado anteriormente, esta es una de las porciones cortas, tiene unos detalles que podemos seguir resaltando. La importancia de seguir llevando a cabo las conferencias de estas parashas es con el fin de seguir aclarando las mismas y otros puntos en base a las referencias de estos detalles y los aportes de cada uno de ustedes. En este relato se enseña que los hijos de Israel no podían vivir juntos con los egipcios. Esto está, yo creo que en el capítulo 46. Y la razón es porque los hijos de Israel, bueno, son pastores de rebaño. En este momento se sabe que tenían mucho ganado y sacrificaban animales. Y pues Joseph en todos estos años pues se da cuenta y cuando llega su padre se lo menciona. Y sabemos que hemos hablado de esto en parashas anteriores, pero es importante poder abundar un poquito más. Ya ustedes se deben de imaginar la experiencia de Joseph los primeros años, cuando estaba allí viendo cómo ellos veneraban estos animales. Y por tal razón es que es una de las cosas que Joseph, cuando ve a su padre, le dice para que los dejen entrar a una tierra que es como que apartada de estos egipcios. Dice el capítulo 46 del 31 al 33. Joseph le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: iré a informar a Paró y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que están en la tierra de Canaán, vinieron hacia mí. Los hombres son pastores y han sido hacendados. Trajeron su ganado menor, sus vacunos y toda su hacienda. Y cuando los llame Paró y les pregunte cuáles son sus ocupaciones, responderle: nosotros, servidores suyos, siempre hemos sido ganaderos desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres. Así podrán habitar en el distrito de Goshen, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. Entonces, vemos que hoy en día podemos seguir viendo alguna similitud con esto. El Baal de las naciones. Sabemos que es un cordero, y este también, según ellos, dicen que sale aquí. Según los relatos, como se dice por ahí las Biblias, pues este cordero está aquí. El Mesías es el cordero. Entonces vemos una similitud con los egipcios también. Aunque sabemos bien que la Escritura no menciona nada de eso aquí, que es que cuando uno lee no se menciona nada de eso aquí. Ellos yo no sé dónde lo sacan. Los que se pasan agregando y sumando también a esto, sabemos que lo hacen sin base y ni fundamentos. Esta es la manera en cómo traviguesan las escrituras, o sea, las tuercen. Las naciones, su deidad, no solo viene de la mitología romana, sino que esto ya las naciones anteriormente también lo hacían. O sea, esto no es algo nuevo. Y yo creo que el rey Shalomo lo dice, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya fue, ya era antes. Lo que viene después ya se había hecho. O sea, todo es como un ciclo que se vuelve y se repite, tal vez de otra manera, tal vez diferente, pero ¿sabes qué? Tiene el mismo trasfondo, es la misma enseñanza. Y esto del Baal es la misma enseñanza que los egipcios, y los egipcios también lo copiaron de unos antepasados, y así cuando venimos a ver, no hay nada nuevo. ¿Saben cuántas historias de una joven virgen tiene un hijo, la cual saldrá el Salvador? Montones.
Si uno se pone a ver en las escrituras, salen montones. Estas historias son viejísimas y además llenas de pura idolatría. Todas estas abominaciones y detestables para el Creador. Es por eso que Israel, descendencia del hombre del huerto, lo cual ha llegado en descendencia de Seth, Noah, Abraham, Isaac y Jacob, nos enseñan que solo debemos de servir al Creador Elohim y ser de luz a las naciones, porque las naciones no saben a quién les sirven. Devarim 28:36 dice, y el Creador llevará a ti y a tu rey, hubiese puesto sobre ti a gente que no conociste ni tus padres, y allá servirá a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás por pasmo, ejemplo y por fábula a todos los pueblos a los cuales te llevará el Creador. Vemos aquí que las naciones sirven a deidades que vienen del palo, vienen de la piedra, vienen del yeso, vienen donde sea, y sabes que no escuchan, no huelen, no pueden ver, no pueden hacer nada. Entonces esto no es nada nuevo. En el 63 y 64 del mismo capítulo de Devarim, menciona también, y será que de tal manera el Creador se gozó sobre vosotros para hacerlo bien y para multiplicarlo, así también se gozará el Creador sobre vosotros para echarlo a perder y para destruirlo, y seréis arrancados de sobre la tierra, el cual entra para poseerla. Y el Creador te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tus padres, al leño y a la piedra, o sea que a la madera y a la piedra, vuelve y se menciona. Devarim 4, 27 al 30, dice, y el Creador os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos hombres en número entre los gentiles, los cuales os llevará el Creador. Y allí serviréis a dioses hechos de mano de hombres, a madera y a piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares al Creador tu Elohim, lo hallarás, y lo buscares de todo tu corazón, de toda tu alma, cuando estuvieses en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres al Creador tu Elohim, y oyeres su voz, porque el Creador es misericordioso. Tu Elohim no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Pregunta pues ahora desde los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Elohim al hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo a otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Entonces podemos ver, entender y comprender que a los dioses que le sirven las naciones, hoy en día son los mismos dioses o deidades que estas naciones le servían, naciones pasadas. Es por eso que Joseph le menciona esto a su padre y a sus hermanos, porque estos egipcios veneran e idolatran a los animales. Y esta es la razón por que debían de vivir los hijos de Israel en la tierra de Goshen. Dice Ezequiel 20, 29 al 33. Y yo les dije, ¿qué es este alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho el Creador de los Elohim. Por ventura no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis a sus abominaciones, porque ofreciendo vuestra ofrenda, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel. Vivo yo, dijo el Creador Elohim, que no les responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros dicen, seamos como los gentiles, como la familia de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. Digo yo, dice el Creador Elohim, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, yo tengo que reinar sobre vosotros. O sea, en teoría, aunque el Creador le da la verde al pueblo de Israel, vamos a ponerlo así, para que si ellos quisieran poner rey entre sus hermanos, podrán poner rey, pero ya sabemos que el Creador dice, es que yo tengo que reinar sobre ustedes, porque se van a descarrilar, porque no los reyes hicieron descarrilar el pueblo, porque leemos en la historia de los reyes y muchos reyes hicieron descarrilar el pueblo. O sea, en otras palabras, el Creador tiene que reinar sobre nosotros. Nosotros debemos de buscarle a Él con todo nuestro corazón. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom. Claro, a mí me llama también la atención, comenzando acá en esta parashá, cuando Judá intercede por su hermano Benjamín, ¿cierto? Por el tema de la copa y las cosas que encontraron. Entonces aquí vemos nosotros cómo había una lealtad que anteriormente
no era tan notoria, no era tan así. Siempre los hermanos se apoyan, ¿cierto? Se ayudan, pero aquí nosotros vimos un caso donde el hermano menor podría haber quedado preso o incluso podría haber pagado con su vida, y aquí vemos cómo Judá intercede, ¿cierto? Y le explica a su hermano Joseph, que no sabía que era su hermano, ¿cierto? Le dice, por ejemplo, versículo 29, y dice, ahora te llevas a ¿cierto? A Benjamín, y le sucede algún desastre, harás descender mis canas con dolor al Sheol, la sepultura. El Sheol es el sepulcro, la sepultura donde queda el cuerpo cuando la persona muere, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos acá que habían aprendido la lección los hijos de Jacob, Israel. Habían aprendido la lección y se empezaron a apoyar entre ellos, y ¿cierto? Y esto fue bastante evidente para Joseph, el cual después se les manifestó con mucha emotividad. También yo pienso que hay un proverbio donde se identifica mucho el carácter y la conducta de Joseph, porque Joseph, cierto, siempre lo ponían en los cargos más altos, en donde él llegara, y siempre le tenían mucha confianza a él. Y a mí me llama la atención un proverbio que está al principio, y el capítulo 3, que lo he leído en otras oportunidades también, pero a mí me llama mucho la atención porque aquí parece que está la clave de muchas cosas. El Proverbios capítulo 3, o Mishlei, ¿cierto? Capítulo 3 dice, hijo mío, no olvides mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos porque alargarán tu vida. O sea, aquí vemos que también el corazón guardando los mandamientos, ¿cierto? Que esto tiene un significado muy profundo, no es solamente tener los mandamientos, digamos, de forma emocional, sino que también uno tiene que vivir los mandamientos día a día. Dice que te alargarán la vida, te darán paz y prosperidad, el amor y la fidelidad nunca se aparten de ti, átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón, estos son puros simbolismos, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres, Entonces, aquí vemos que Joseph, cierto, que estaba en Egipto, halló gracia frente al jefe de la cárcel, frente a Paró también, y eso le permitió, cierto, le tuvieran confianza, vieron que era responsable, que era estudioso, que era sabio, y esa sabiduría viene del Eterno, y hay que reconocer al Eterno en todos los caminos. Dice acá, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, nosotros siempre todo lo que nos pasa, todo lo bueno, todas las bendiciones que tenemos en la vida, tenemos que darle las gracias al Eterno y reconocerlo en nuestros caminos, ¿cierto? Si nosotros hemos evitado meternos en algún problema, en alguna dificultad, también démosle gracias al Eterno. Eso es lo que quería comentar por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. De hecho, hay que dar por todo, ya sea por lo malo, por lo bueno, por lo que nos da, por lo que nos quita, porque aunque muchas veces la acción y la consecuencia vienen detrás de todo nuestras acciones, pues sabemos muy bien que el Creador también las pone y también las quita. Así que hay que darle gracias al Creador por todo. Seguimos con la ronda con él. Adelante. Sí, gracias, Shalom. Siguiendo con la misma línea de lo que están hablando, es bien interesante ver cómo Yehudá le dice a Joseph, sin saber que era su hermano, que él no podía regresar a su padre porque eso causaría que el padre muriera de tristeza y de dolor. Y ver a Joseph titubear en el sentido de que en ese momento todavía Joseph no le creía de que el padre estaba todavía con vida. Y es bien interesante también lo que ustedes están comentando, porque vemos que algunas líneas dentro del judaísmo enseñan que no podemos estar tristes, que tenemos que estar todo el tiempo alegres, y por el contrario vemos aquí en la Torá que sí se lloraba, sí se estaba con tristeza, era algo normal esas emociones. Lo que no se permitía era estar todo el tiempo así, provocar que esta tristeza te causara la muerte. Y aquí vemos en el caso de Israel
que eso es lo que él estaba tratando de decirle a sus hijos, que la tristeza que le iban a provocar a ellos, el perder también otro hijo de su mujer, de la mujer amada, le iba a ocasionar la muerte. Y es algo que es bien interesante, es un tema que se puede hablar más en profundo, ¿verdad? Se puede pensar y analizar sobre estas conductas, porque vemos que hoy en día muchas personas padecen de depresión, de ansiedad, de problemas mentales que son de tristeza y no pueden salir de ese pensamiento y sucumben a la muerte. Y es bien triste porque el Creador también dice que hay un tiempo para estar triste y un tiempo para estar alegre, y no todo el tiempo vamos a estar tristes, no todo el tiempo vamos a provocar que esta tristeza nos lleve a la muerte, sino que debemos superar esa tristeza, llorar porque es algo, una emoción normal del ser humano, pero a la misma vez buscar la manera de alegrarnos con otras cosas, porque el Creador todavía nos tiene con vida, el Creador nos está dando otra oportunidad de mejorar, de buscar soluciones y luchar, ¿verdad?, por salir de esa tristeza. Y es bien interesante ver esta dinámica aquí, cuando vemos que Yehuda habla de su padre, y me trae al pensamiento, ¿verdad?, este tema, porque vemos que prácticamente es como una amenaza que le hace a sus hijos. Su padre dice, si ustedes no regresan, no se atrevan a regresar aquí. El mismo Judá le dice a José, tómame a mí como sirviente, pero yo no quiero regresar sin mi hermano y ver a mi padre morir a causa mía, por la tristeza que le voy a provocar. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver también que la Torá, cuando habla de luto, te da unos días específicos para procesar esa pérdida. Y vemos hoy en día, es algo como que parece confuso, vemos hoy en día personas a las cuales un ser querido se muere, y en su funeral hacen una fiesta, los vemos bebiendo, riendo, festejando, y tú dices, todo está al revés. Es impresionante, porque el Creador dice, no, se muere un ser querido, tienes un tiempo para llorarlo, para procesar esa pérdida, para entender esa tristeza, y luego de eso, pues, seguir con tu vida, aprender a vivir con esa pérdida, y siempre darle gracias al Creador por todo, porque todo tiene una razón, todo tiene un motivo, aunque no lo entendamos en el momento, pero luego con el tiempo, pues, el Creador nos da esa sabiduría para poder comprender el por qué pasan las cosas, y esta sabiduría también la adquirimos estudiando Torah. Y nada, eso es lo que quería añadir en esta ronda. Gracias. Gracias, Irian, por el aporte. Se puede resumir en palabras sencillas. La Torah es el equilibrio de la vida. Y cuando digo equilibrio es que las mismas leyes sostienen ese equilibrio. Si seguimos la Torá, va a haber un equilibrio en nuestras vidas, en el mundo, en todo. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, hay varias cosas en esta paracha que son, aparte de que lo vemos someramente bien reflejado, pero también detrás de ciertas cosas, ciertas acciones que ellos hacen, vemos como detrás de bastidores un propósito mucho mayor, que simplemente salvarlos de una hambruna. Por ejemplo, aquí en el mismo título, Vaigash, que es Yosef se revela, aquí este nombre, cuando dice Yosef se revela, el que se revela a sus hermanos, tenemos que ver cuál es el nombre, la base del nombre de Yosef en hebreo. Quiere decir, Yod-Hei Vah-Hei ha quitado mi reproche. En otras palabras, todos esos años que quizás a simple vista, pues Yosef estuvo preso, Yosef fue maltratado, Yosef estuvo oculto al pueblo de Israel, estuvo quizás en un tiempo de preparación a lo que nosotros a simple vista vemos como un reproche. Quizás en ese momento fue de crecimiento
el Creador toma de ese reproche y lo hace como un tipo de Mashiach. Si vamos a ver, Él es el que redime entonces al pueblo de Israel de la hambruna. Entonces vemos también cómo dentro de este primer capítulo entra la persona de Yehudá, cuando él se aproxima a Yosef. O sea que hay dos dinámicas diferentes, la dinámica de Judá, pueblo de Israel, y la dinámica de Yosef, que ha sido desarraigado de su pueblo, no ha perdido el temor del Eterno, pero sin embargo ha perdido esa conexión con sus hermanos, de manera que ellos no lo reconocen. Está viviendo como un egipcio, está de gobernante, ha sido enseñado y criado bajo las enseñanzas quizás del faraón, pero esa misma sabiduría actúa en favor del pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Yehuda trata de cierta dinámica con Yosef, no sabiendo que era Yosef, y le dice, por favor, Su Alteza, permíteme decirle algo personalmente. No te enfades conmigo a pesar de que eres exactamente como el faraón. Entonces, ahí comienza la dinámica entre el muchacho Benjamín, que él lo quería retener y él no quería llevárselo. Vemos también que a través de este título, Yosef se revela, Yosef ha quitado mi reproche. No solamente se quita el reproche de Yosef, sino que también está envuelto Rachel y Benjamín. O sea que vemos el propósito completo de Rachel, que tuvo a Yosef y Benjamín, y fue a través de su hijo Yosef que se revela el propósito grande del Creador para el pueblo de Israel. Y vemos también la acción de Yehudá, cómo comienza digo yo, como un tipo de arrepentimiento de lo que han hecho, porque sigue la narrativa que él dice, ustedes saben que mi mujer Rachel, él citando a Jacob, su padre, me dio 2 hijos, uno ya me ha abandonado y supongo que fue hecho pedazos por animales salvajes y no he visto nada de él hasta ahora. Así que retrocede a la historia de Yosef en este momento. Vemos el panorama completo. Entonces, luego de ese capítulo, en el 45, algo que dijo Ilian sí de las emociones, que no solamente él tomando la postura de un faraón, tomando la postura de un líder, sino que él dice no pudo contener sus emociones, puesto que todos sus asistentes estaban presentes, y él dice, haga que todos salgan de mi presencia. De este modo nadie más estaba con él cuando Yosef se reveló a sus hermanos. Y dice que comenzó a llorar con sollozos tan altos que los egipcios podían oírlo. Entonces las nuevas de los extraños acontecimientos llegaron al palacio del faraón. Aquí es el momento en que él se revela. Fíjense que la revelación viene con mucha emoción, con mucho llanto. Entonces cuando en el versículo 4 dice, yo soy Yosef, su hermano, ustedes me vendieron a Egipto. Y sin embargo, él pudo en ese momento desatar toda esa ira, decir todo. Sin embargo, él dice, ahora no se preocupen ni se sientan culpables por haberme vendido. Miren, Elohim me ha enviado delante de ustedes para salvar vidas. O sea que ahí él revela su propósito completo. Ha habido una hambruna en la región durante 2 años. Y entonces dice, y durante otros 5 años no habrá ni arado ni cosecha. O sea que todavía le quedaban 5 años. Y me ha enviado delante de ustedes para asegurar que sobrevivan en la tierra y para mantenernos con vida a través de medios tan extraordinarios. Entonces manda a enviar a su padre. Dice el 14 que con eso Yosef cayó sobre los hombros de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre los hombros de Yosef. Entonces besó a todos sus hermanos y lloró sobre los hombros de ellos. Después de eso sus hermanos conversaron con él. O sea, aquí vemos completamente como una teshuvá, un arrepentimiento, que atravesó no solamente la acción de Yosef, sino que él vio el verdadero arrepentimiento de su hermano Yehuda. Y entonces, por eso es que a través de Yosef vemos que Israel es redimido de esa hambruna, y por eso es un prototipo de un Mashiach. Quiere decir que a través de la historia de Israel han habido diferentes libertadores o diferentes Mashiach. Quiere decir el que lleva el cetro en ese momento para liberar al pueblo de algún mal, así también como lo fue Moshe.
Pues nada, esto es lo que quería añadir en estos momentos. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Vemos que ese Joseph, que cuando rompa a llorar, el relato dice que se escuchó por todo Egipto, o sea, prácticamente Paró lo escuchó, y tuvo que haber sido algo emocionante. Poder reflexionar en eso tiene que haber sido algo bien doloroso y a la misma vez algo sumamente gratificante. Al final vemos algo gratificante. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Ok, bueno, en esta paracha vemos a un Yosef con gran sabiduría, muy parecido a su padre, que perdona a sus hermanos y nos da una gran enseñanza de cómo lidiar con quienes nos han hecho daño y de cómo perdonar con sabiduría. Para mí personalmente esta paracha es una paracha que debemos atesorar en nuestros corazones, porque nos enseña cómo hombres justos que viven la justicia del Creador actúan en momentos donde hemos sido lastimados. Yo creo que cualquiera que lo que hicieron los hermanos de Joseph estarían de acuerdo en que ellos merecían ser humillados y puestos en evidencia. Pero miremos la sabiduría y la mansedumbre de Joseph. Y cito: y ahora no os afligéis ni se sientan mal por haberme vendido a mí a este lugar, pues para proveer sustento me envió el Creador aquí ante ustedes, ¿verdad? Por esto me hizo llegar Dios aquí antes de ustedes, para que proyectara vuestra subsistencia en esta tierra y les permitiera vivir con gran holgura. Aquí Joseph puede reconocer cuál ha sido los decretos divinos, ¿verdad?, del Creador, cuál ha sido su propósito, y les provee confort a sus hermanos para que ya no sientan más culpa. Y pues nada, eso era lo que quería comentar hasta ahora. Gracias, Esi, por el aporte. Sí, de hecho, ya Joseph podía saber lo que se esperaba, porque si en los sueños que tenía, él sabía que los hermanos se postraban ante él. Eso quiere decir que en algún momento todo eso iba a conectar y todo eso iba a suceder. Quería hablar sobre la vida de Jacob. Sabemos que él mismo le dice a Paró las altas y bajas que tuvo, ¿verdad? Cuando Paró le dice: ¿y tú cuántos años tienes? Yo tengo 130 años. Y le cuenta que ha tenido altas y bajas, que no ha tenido una tierra donde establecerse, en fin. Sabemos bien que el Creador andaba con Jacob. Debemos de nosotros canalizar estos ejemplos en nuestras vidas. Vamos a tener altas y bajas. O sea, la gente se piensa que porque estamos en el camino de la Torá, que eso es fantástico, nos vamos a tener altas y bajas. Claro, nos vamos a enfrentar con personas que nos van a hacer desafíos. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Personas como Moshe tiene grandes desafíos. Personas como Abraham, Isaac, Jacob. Vemos Joseph, el mismo Yehoshua, cuando sale. O sea, todos han tenido desafíos. Y esas altibajas siempre las vamos a tener. Nos cantamos en los caminos del Creador. Eso no hay nada de malo. Eso son cosas que van a suceder. Pero sabemos bien que vamos a confiar en que el Creador nos provista de algo más allá de la expectativa que pues nosotros podemos tener en ese momento, porque nosotros somos seres humanos. Nosotros no somos como el Creador. El Creador puede saber lo que nos puede esperar al otro lado. Así que vamos a tener enemigos, nos veremos en situaciones sentimentales, nos podemos perder o podemos extraviarnos. Y esto no quiere decir que el Creador nos ha abandonado. El Creador en su infinita sabiduría permite que ciertas cosas pasen. Pero detrás de todo esto traerá una experiencia que nos enseñará a cada uno de nosotros y a nuestros hijos para siempre. El Creador no abandona, pero sí nos pone a prueba. Debemos de meditar, reflexionar y tener una comunicación más directa con Él en todo lo que hagamos. No podemos estar haciendo las cosas así nomás como lo haría un ignorante. La vida de estos tres patriarcas nos tienen grandes tesoros que podemos apreciar y aprender. Y hay de lo malo y de lo bueno para absorber. Las consecuencias de lo que hagamos puede marcarnos en nuestras vidas y en el resto de ellas.
Y esta consecuencia la podemos ver hasta el día en que partamos. Una de ellas es, que vamos a ver reciente, fue cómo Moshe trayectó su futuro en no entrar a la tierra. Y el Creador le dijo, ya basta, no me hables del tema. No entrará y ya no entrará. En 2 de Samuel 12, lo voy a leer, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel varón, así allí ha dicho el Creador de los reyes de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libraré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Creador haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará cuchillo de tu casa perpetuamente, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Creador, he aquí yo despertaré sobre ti mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol, o sea, no es oscura, sino de día, que todo el mundo vea. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Creador. Y Natán dijo a David, también el Creador ha redimido tu pecado, no morirás. Entonces vemos aquí grandemente que hay una consecuencia de ciertas cosas que son perpetuas, lo que acaba de mencionar. Y yo creo que si nosotros estamos en la ley y sabemos la ley, porque es que David sabía lo que hizo, él sabía que estaba haciendo mal. Si nosotros sabiendo mal, podemos también tener una consecuencia grave. Así como el Creador es grande en misericordia, también el Creador enoja sobre nosotros ese furor, porque nosotros sabemos y aún sabiendo hacemos. Entonces eso puede ser una consecuencia bien grave. Tenemos que tener mucho cuidado cuando reconocemos que el Creador nos prospera y luego hacemos una desgracia así como esta. Esta bendición también se puede tornar en maldición. Y no tan solo eso, sino que aunque seamos íntegros nuevamente con el Creador, así mismo como hizo David, está del Creador tener misericordia en remover esta maldición. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. La consecuencia de tus actos pueden traspasar tus acciones hasta tus hijos o descendencia. Pero también está en ellos en que esa maldición no les afecte si son íntegros al Creador. Ya que no fueron ellos quienes causaron esto. Así que pueden cambiar el curso y tornarlo en bendición nuevamente. Por eso cuando pasa lo del rey Salomo, cada rey hacía algo y el Creador detenía esa maldición en ese rey. Si se fijan, eso lo podemos leer y entender ampliamente cuando leemos la historia de los reyes. Así son las misericordias del Creador. Traigo esto porque sabemos que muchos miran el trayecto de Jacob y él mismo paró cómo ha sido su vida antes de establecerse allí. Sabemos que tuvo situaciones que desde que su hermano le vendió la primogenitura, que tuvo muchos roces, en la casa de Labán, cuando se ve nuevamente con su hermano Esaf, en el suceso de la violación de Dina, la pérdida de Joseph. Entonces tú dices, rayo, Jacob sí ha sufrido mucho. Entonces, por eso es que él le cuenta eso a Paró. Pero también vemos que hay situaciones así en los patriarcas y en estos justos. Entonces vemos un panorama amplio donde podemos sacar ciertas deducciones según el Tanaj. Todos estos tenemos y pasamos por situaciones. Lo que tenemos que valorar será el resultado de las mismas, si andamos con el favor del Creador. Si vemos el camino de nuestros patriarcas, cada uno de ellos son diferentes. La clave de ellos está en que el Creador andaba con ellos. Diferentes caminos, pero todos conectados a la misma fuente. Seguimos con la ronda con Erika. Adelante, Erika. Sí, Shalom. Bueno, acá interesante ver cómo los planes del Eterno se van cumpliendo aquí paso a paso. Por ejemplo, capítulo 25, donde vemos cuando Joseph se da a conocer a sus hermanos. Y acá, si nos fijamos, cuando él se da a conocer, el versículo 5, en Bereshit 45:5, dice, no se entristezcan, no se enojen con vosotros mismos,
¿cierto?, por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Entonces, en esto, la conclusión de Joseph era esa, que todo esto ocurrió como para que ocurriera un bien. Ocurrió aparentemente algo malo, pero al final se transformó en algo bueno, ¿cierto? ¿Y por qué dijo eso? Porque por el tema de la hambruna. Versículo 6, ya hubo 2 años de hambre en la tierra y quedan 5 años en que no habrá arada ni seca. Entonces, vuelve a repetir, Elohim me envió delante de vosotros, versículo 7, para que vosotros sobrevivan, para darles vida por medio de una gran liberación. Entonces, Joseph les dio a entender que todo esto era parte de un plan divino para preservar a Israel, para cumplir las promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. Entonces, todo esto era parte de un plan divino. Y también lo vemos en otros textos de la Escritura. Por ejemplo, cuando todo Judá estaba cautivo en Babilonia, también ocurrieron unos hechos bastante dolorosos, digamos, para el pueblo de Israel, cuando Amán perseguía a Israel y el pueblo de Israel estaba, el pueblo de judíos, más bien la tribu de Judá, Benjamín, Levi, todas las tribus del sur que estaban en Babilonia, podrían haber sido condenadas por el rey de Babilonia, pero ocurrió que Ruth intercedió, ¿cierto?, ante el rey, y ¿cierto? Y la tribu de Judá, o sea, el pueblo judío se salvó. Y nosotros vemos aquí el plan como el plan del Eterno, ¿cierto? Siempre el Eterno está actuando desde las sombras, en cierta forma, para ayudar a su pueblo Israel, y también a todas las personas que están repartidas por el mundo, ¿cierto? Que lo aman y que siguen sus mandamientos, que se esfuerzan en seguir sus mandamientos, sus leyes. Eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Y cuando mencionaste desde la sombra, sí, se refiere a del oculto. El Creador también trabaja para que su pueblo tenga favor por medio de las naciones. Asimismo, el Creador ha escogido naciones también para castigar a Israel. También ha escogido naciones para prosperar a Israel. Porque naciones, en los términos de rey Shalomo, que hubo una era de paz, otras naciones, muchas naciones fueron allí a darles regalos, obsequios, oro, de cuanto tesoro había. Así que el Creador no se le escapa una. El Creador no se le escapa una. El Creador es en nuestro refugio, en nuestro escondite, en nuestro todo. Y es un misterio también, cosas que Él hace que nosotros no tenemos la capacidad para poder entender. Así que yo creo que esto es algo bien, bien interesante y importante de comprender que muchas veces queremos poner la capacidad del Creador para poder entender ciertas cosas y no podemos. Somos seres humanos que lo que tenemos que dejar es que el plan de Él continúe y nosotros hacer lo que nos corresponde. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, que amar al Creador sobre todas las cosas y seguir la Torá, yo creo que eso es algo más que suficiente para que nuestras vidas sean vidas como llana y plana. Seguimos con la ronda con adelante, Ine. Gracias. Quería comentar también que otra enseñanza que se puede sacar de esta parashá es el mandamiento de honrar a los padres. Es bien interesante cómo Yehudá se preocupa por no llevarle preocupaciones a su padre mayor de edad, porque sabía que esa preocupación y esa tristeza el corazón de su padre no la iba a soportar. Y yo creo que esto es uno de los ejemplos de los cuales podemos tomar para cumplir con este mandamiento. Nosotros como hijos debemos siempre buscar la manera de llevar una vida de rectitud y de sabiduría para poder cumplir con honrar a nuestros padres, y una de las formas de honrar a nuestros padres es no llevándole preocupaciones, no llevándole vergüenza, ese tipo de comportamiento que hace que nuestros padres a lo mejor tengan esos sentimientos de preocupación, de tristeza, de vergüenza. Son cosas que no son de una persona que sigue Torah, y es incumplir con ese mandamiento.
Otra cosa también que quería mencionar es que es bien interesante que en estas parashas pasadas se han hablado de cuatro sueños en total, ¿verdad? 2 de Joseph y 2 del faraón. Y estos sueños vemos aquí que se conectan al final de esta parashá, vemos cómo estos 4 sueños se conectan y todos ellos son un solo mensaje, y es el de que Joseph iba a salvar a su familia por medio del acontecimiento donde sus hermanos lo venden como esclavo, y cómo Joseph, siendo esclavo en Egipto y luego prisionero, llega hasta donde Faraón y se convierte prácticamente en Faraón para gobernar y dirigir la hambruna que iba a ocurrir. Y vemos cómo Joseph explica esto a sus hermanos, dando a entender que estos 4 sueños están los 4 conectados, y era un mensaje que el Creador le tenía para ellos. Otra cosa que también quería reforzar, que lo mencionaron al principio de la parashá, es la importancia. Vemos cómo Joseph escoge la tierra de Gosén, que queda al norte de Egipto, cerca del este del bajo río Nilo. Vemos que esta región es bien importante, primero porque el río Nilo era súper idolatrado por los egipcios, y todo lo que estaba cerca de ese río era tierra fructífera, obviamente porque estaba cerca del agua. Sabemos que la agricultura depende mucho del agua, y vemos que Joseph escoge esta región específicamente porque era una región que era buena para pastorear. Vemos también cómo él le advierte a sus hermanos, ante todo, que cuando se presentaran ante el faraón le dijeran que eran pastores de rebaño. Es bien interesante porque en Bereshit 43:32 se habla que cuando se sentaron a comer los hermanos de Joseph, los egipcios no comieron con ellos porque para ellos es abominación. Pero uno se pregunta por qué es abominación. Vemos también que en Éxodo 8, del 25 al 26, el faraón le dice a Moshe, hagan los sacrificios aquí, y Moshe le dice, no, tenemos que salir fuera de esta tierra, a lejos, para hacer nuestros sacrificios a Elohim, porque estos sacrificios van a ser abominación para ustedes. Y vemos que vuelve y se repite esta palabra de abominación ante los ojos de los egipcios, el sacrificio de estos animales y el hecho de pastorear y dirigir rebaños. Y es porque conocemos que los egipcios tendían a representar a sus deidades con este tipo de animales y otros más, pero por ejemplo, habían deidades que estaban en forma de toro, vaca, carnero, cordero, etcétera. Y pues para ellos estos animales representaban a sus baales, y el hecho de ellos ver que los hebreos trataban a los animales como lo que son animales de rebaño, y algunas veces los utilizaban para sacrificar a Elohim, pues para los egipcios esto era un acto de abominación y de no respetar a sus deidades. Y es bien interesante ver que repetidamente en la Torá se habla de esta perspectiva que tienen los egipcios hacia los hebreos, por el hecho de que los hebreos pues fueran pastores de rebaño y utilizaran este rebaño como vacas y ovejas y corderos para sacrificar a Elohim. Y nada, eso es lo que quería añadir de esta ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, me llama la atención cuando Jacob llega a Egipto, aquí en el capítulo 46, que dice 46:28, que Jacob envió a Yehudá, otra vez vemos a Judá adelantarse aquí otra vez. Jacob envía a Yehudá delante de él para hacer preparaciones en Goshen. Entonces llegaron al distrito de Goshen, y Joseph personalmente arreó su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Goshen. Otra vez vemos el cambio de nombre cuando dice Jacob envía a Yehudá, pero sin embargo cuando Joseph va a recibir su padre, dice a recibir a Israel, su padre.
Entonces se le presenta ante su padre. En otras palabras, sale todo el pueblo de Israel, Jacob envía a Yehudá para que haga preparaciones en Goshen y todos salen hacia Goshen. Sin embargo, creo que no, me da la impresión, según lo que leo, que Jacob no fue directamente a ver a Joseph, sino que fue Joseph que fue a ver a su padre, que me parece una cosa bien bonita, ya que estamos hablando de la honra a sus padres, cómo él va a ver a su padre. Él se presenta ante él y se echó sobre sus hombros, llorando sobre sus hombros durante un largo tiempo. Y dice Jacob, ahora puedo morir. Le dijo Israel a Joseph, vuelve otra vez y cambio de nombre, Israel a Joseph, he visto tu rostro y todavía vives. O sea que detrás de esas palabras hay hay como a largo plazo, ¿no? Estamos hablando del tiempo presente y quizás en un futuro habla un tema de restitución primero. ¿Por qué restitución? Pues se restituye la naturaleza de Jacob y se restituye, la naturaleza de Joseph y se restituye su propósito. Luego de la restitución hay una reparación con sus hermanos para que haya esa redención. O sea, que antes de la redención de ellos, de Israel, hay una restitución, reparación para la redención. Hay una enseñanza bien grande aquí, de manera que sí todos podemos ver esta redención en nuestras vidas, esa conexión con el Creador, pero muchas veces nosotros erramos en nuestros caminos, quizás sea para un propósito mayor, pero muchas veces no lo comprendemos y seguimos hacia adelante sin sentarnos a meditar en nuestros caminos. Y muchas veces necesitamos hacer ciertas restituciones en nuestras vidas. Aquí vemos un Joseph y el pueblo completo como ellos se restituyen entre sí mismos para una reparación. Entonces, a veces tenemos que hacer reparaciones en nuestra vida, detenernos, hacer una introspección. Y si hay algo que quizás nos molesta, quizás, fíjense, él no se quedó en el momento que fue vendido. Quizás eso fue un momento oscuro de cenizas en su vida, pero de esas cenizas él se levanta y recurre a ese recordatorio para hacer esa restitución. Si bien en nuestras vidas quizás hay momentos oscuros, momentos del pasado que quizás nos traen dolor, a veces es quizás para hacer una reparación, quizás con nuestros padres, con algunos familiares, porque esto trae a la larga una bendición. Esto es una enseñanza también en ese aspecto, digo yo. Y entonces luego me llama la atención cuando Jacob le habla al faraón y le dice que mi viaje por la vida ha durado 130 años. Los días de mi vida han sido pocos y duros. No viví tanto como lo hicieron mis padres durante su peregrinaje por la vida. Vemos otra vez vida, peregrinaje. Cuando cumplimos un año, quizás no es un año más biológico, sino es un año de vida espiritual. Lo elevamos a ese nivel. Y con eso Jacob bendijo al faraón y abandonó su presencia. Pues nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Siga adelante, sí. Claro. Bueno, pues nada, quería añadir, ¿verdad? Que si vamos a hacer luz para las naciones, tenemos que siempre actuar con justicia, ya que eso es lo que nos separa de las naciones, ¿verdad? En la vida vamos a tener familiares o conocidos que nos van a herir, pero tomemos estos ejemplos, ¿verdad? Así como Jacob actuó con inteligencia y justicia delante de su hermano Esaú, igualmente Joseph actuó con altura y justicia con sus hermanos. O sea, cuando estamos en dificultades donde somos heridos, siempre tenemos que preguntarnos qué nos enseña la Torah sobre estas situaciones. ¿Qué nos insta la Torah para sanar, verdad? ¿Cómo debemos de actuar, verdad? La Torah nos lleva sabiduría a nuestro corazón para que la apliquemos en nuestro diario vivir. O sea, esta parasha fue muy importante para mí porque hace poco pues tuve un malestar con una persona muy allegada a mí. Y luego que leí esto, ¿verdad? Uno dice, wow, la Torah quiere que seamos diferentes, que hagamos las cosas diferentes, que no seamos igual a las naciones, ¿verdad? Que hagamos todo con justicia y que nos levantemos, ¿verdad?, del dolor
y hagamos todo de acuerdo a lo que el Creador quiere. Y nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Esi, por el aporte. La Torá es trascendental, la Torá no tiene tiempo, o sea, sí tiene un tiempo en la que pasaron muchas cosas, pero la podemos seguir leyendo y leyendo y leyendo, y la podemos aplicar en estos tiempos. ¿Alguien más de los que está escuchando quiere dar algún aporte? Voy a pasar una ronda final. Eric, ¿algún aporte final que quieras dar? Bueno, simplemente destacar, ¿cierto?, las cualidades, las virtudes que tenía Joseph, Yehudá también, y bueno, y todos los que hicieron actos como de nobleza frente a lo que es la lealtad a sus hermanos, y hoy en día la lealtad al pueblo. Nosotros también tenemos que guardar una lealtad hacia al pueblo de Israel, que es nuestro pueblo, donde nosotros nos sentimos identificados, y siendo leales también al Eterno, ¿cierto? Y también observando la Torá, que esas son las tres cosas que incluye un juramento de conversión, ¿cierto? Como bien lo sabemos. Bueno, eso quería comentar y sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Ilian, ¿algún aporte final? Sí, quería también destacar algo que dice esta parasha, y es que Israel llegó a Beersheba y ofreció sacrificio al Creador, y vemos que el Creador se le presenta y le dice: yo soy el Elohim de tus padres, no temas, en descenderé a Misraim. O sea, le da una confirmación de que está seguro viajando hasta allá, y que desde allí lo va a crear, va a sacar una gran nación de él. Y vemos aquí cómo, ¿verdad?, el Creador le da esa profecía que se cumple más adelante cuando saca a su pueblo utilizando a Moshe, su siervo, para liberar al pueblo, ya un pueblo numeroso, y lo saca para, ¿verdad?, con el plan de establecerlo de nuevo a la tierra de donde Israel está saliendo. Y es bien interesante ver que ya aquí se está hablando de eso que va a suceder en el futuro. Y otra cosa que quería mencionar, que es bien gracioso, es que Faraón, cuando le pregunta la edad a Jacob, vemos que los egipcios le daban mucha importancia a la edad, y vemos también como Jacob le dice: simplemente tengo ciento algo, ahora no me acuerdo, no lo encuentro, pero le dice 130 y algo, pero le da a entender como que mis antepasados han vivido más tiempo. O sea, me ve desgastado, aconcojado y eso, pero mis antepasados a esta edad todavía estaban vigorosos. Y me recordó un poquito también cuando Abraham y Sara, que el Creador les dice que van a tener un hijo, y Sara se ríe y dice: a esta edad, nosotros vamos a tener hijos a esta edad. Y vemos que es bien común que los patriarcas y los miembros del pueblo de Israel eran personas vigorosas aún teniendo cierta edad, y eran personas que tenían larga vida, y es una de las promesas que el Creador da cuando cumple la Torá. El Creador dice: coge la bendición y tendrás también muchos años de vida. Y creo que es algo que se puede mencionar en esta parasha para tener la consideración. Y por último, que algo que dijo Minerva que quedé pensando, y es que sí, vivimos un mundo donde todos queremos todo a prisa, no tenemos tiempo para reflexionar, todo lo queremos rápido, todo el tiempo estamos trabajando con preocupaciones, y el Creador nos dio el Shabbat. O sea, el Shabbat es eso, el Shabbat es descansar, reflexionar, buscar mejorar, buscar mejorar con nosotros mismos, y creo que sería bueno exhortar a todos los que nos escuchan a que aprendan y empiecen guardando el Shabbat, y utilicen el Shabbat para eso, para reflexionar en las palabras del Creador, en la Torá, en los escritos, y busquen siempre pedirle al Creador que los encaminen en el camino de rectitud y de justicia, y para mejorar como seres humanos, y ser, como dijo Esi, ser luz para las naciones. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias.
Gracias, Ilian, por el aporte. Claro, de hecho, el Shabbat es desconectarse de los demás días. Es una desconexión del resto de los demás días. Y sí, es bien interesante todo lo que han mencionado, porque es bueno soltar no solamente a que guarden, sino que también lean y entiendan, porque de esto se trata esta conferencia, de comprensión para que puedan entender bien y poder hacer las cosas con entendimiento, no porque otro las hace. ¿Algo más que quiera mencionar, Minerva? ¿Algún aporte final? Sí, estaba pensando en lo de la hambruna. Yo reflexionaba, bueno, esta hambruna fue de comida, pero hay uno de los profetas, que no tengo la escritura en estos momentos, pero dice que habrá hambre en el mundo de la Torá, hambre de la palabra del Creador. Entonces, pensaba yo, ¿estaremos nosotros en estos días en que hay esta hambruna de la Torá, hambruna de la palabra del Creador? Si es así, pues entonces nosotros sí estamos estamos llevando esta palabra todas las semanas, la Torá, y aquellos que tengan hambre, pues realmente de la palabra. Está demostrado en el mundo cómo está el mundo sin el temor del Creador, está las naciones, están los gobernantes, los gobiernos, esto que está pasando en las naciones de inmigrantes moviéndose. Realmente son síntomas de que hay un hambre inmensa en todo el mundo por la palabra del Creador. Es comparándolo con este tipo de hambruna y cómo entonces Israel, a través de la persona de Yosef, viene a redimir esto, ¿no? Entonces, como dijo Betty, si dijo algo para hacer luz. Yo creo que siendo luz es llevando esta lámpara, ¿no? Estas reflexiones de la Parashá todas las semanas y a todos que puedan alcanzarlo. Pues nada, eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De los que están por Telegram, ¿alguien quiere hacer algún aporte? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.